Las fotos que nosotros estamos pasando son fotos que tomaron nicaragüenses de los centros de votación, como ustedes comprenderán, hiper escondidos con el celular, que nadie los viera, y por eso los ángulos que tienen las fotografías, pero son fotos tomadas ayer en Nicaragua. Un periodista costarricense, pero que trabaja por el mundo, y que tuvo ayer mucho trabajo a la hora de ver cómo reaccionaba el mundo a lo que estaba pasando, y finalmente terminó de pasar en Nicaragua. Y a ese periodista le pedí el favor de que nos valorara también muy puntualmente, nos valorara qué es lo que él pudo observar, leer, escuchar sobre el tema. Jovel Álvarez con nosotros. Jovel, muy buenos días. Gracias y adelante. Buenos días, doña Amelia. Pues bueno, la reacción internacional, vamos a decir, era lo que se esperaba. Por ejemplo, tenemos a la comunidad europea que ya de por sí se había negado a mandar algún tipo de misión de observación, entonces desde luego no reconocen estos resultados. Tenemos a los Estados Unidos, el presidente Biden, que dijo que aquello era una pantomima y tampoco reconoce los resultados. Costa Rica, por su parte, tampoco. Y bueno, ahí se va configurando un eje de rechazo a lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua y al fraude, a la pantomima esta que se armó por parte de Ortega. Ahora, esta reacción internacional, y yo creo que es importante, a veces se vuelve un poco pesado, ¿no?, estar diciendo Nicaragua, Venezuela, pero me parece importante poner en contexto una cosa, y es que con el tiempo, o sea, esto que está pasando en Nicaragua de desconocer los resultados de una elección presidencial ya ocurrió en Venezuela en 2018. Desde 2018, y ya estamos en el 21, Maduro no es reconocido, o esas elecciones que supuestamente dieron una reelección de Maduro no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Entonces esto no es un escenario inédito, vamos a decir así. Esto ya ha ocurrido en América Latina, unas elecciones que son rechazadas. Pero, y esta es la parte que se pone interesante, en 2018 en Venezuela había una Asamblea Nacional que sí fue reconocida a nivel internacional, que se había elegido en 2015, y posteriormente surge un gobierno paralelo, ¿no?, que fue el de Juan Guaidó. Esto en Nicaragua no existe, no hay una asamblea paralela, no hay una autoridad que pueda ser reconocida a nivel internacional como un presidente interino. Entonces se configura ciertamente un eje de sanciones que probablemente vendrán, que es la ley Renacer en Estados Unidos, que Biden está a punto de firmar, y que explicaba María Elvira Salazar en el programa de la semana pasada. Pero más allá de eso, yo creo que la situación tenderá a pasar como en Venezuela. ¿Qué tenemos en Venezuela? Desde el 18, Maduro no es reconocido, muy bien, pero en este 21 lo vimos en la cumbre de la CELAC con los líderes de la región asistiendo nuevamente como uno más. Entonces, si se deja pasar el tiempo, si la comunidad internacional no comete realmente lo que considere necesario para forzar la salida de Daniel Ortega del poder, el tiempo mismo hará que esto se estanque y que con el tiempo se vean forzados a reconocer de facto a Daniel Ortega como una suerte de presidente. Digo una suerte porque ya no fue democráticamente electo, como tampoco lo fue Maduro, pero seguramente lo veremos en cumbres internacionales. Y Maduro, que es buscado, que tiene precio su cabeza, que la Interpol tiene ficha roja por narcotráfico, y aún así se da el lujo de poder ir a México, participar, sentarse a la par de los presidentes de toda la región. ¿Por qué? Porque con el tiempo, a pesar de no ser reconocido, ha tenido las herramientas para normalizar su participación en la comunidad internacional. Entonces, lo que podemos ver y lo que podemos concluir, y lo digo con mucha tristeza, es que al final, a pesar de que lo correcto es no reconocer estas elecciones ni sus resultados, lo que tiende a suceder es que con el tiempo las cosas se calman y ellos siguen teniendo suficientes medios para permanecer en el poder, porque además recordemos que sí, las sanciones impiden que estos personajes del chavismo, del orteguismo, tengan cuentas en Estados Unidos, que pidan visas, que sus familias vayan a Estados Unidos, pero hay otros países del mundo por los que ellos triangulan el dinero, entonces el dinero les sigue llegando. Así que mientras estas personas sigan enriqueciéndose a costa de permanecer en el poder, es realmente difícil que el régimen caiga. Yo creo que el panel que usted tiene hoy va a saber explicar esto con muchísima más amplitud, pero si yo veo la reacción que ha habido por parte de la comunidad internacional de rechazo, la conclusión que puedo sacar es certera, es positiva, pero difícilmente va a conducir a algo diferente a lo que hemos visto en Venezuela. Y por último, y lo quiero decir porque compartí este fin de semana un fragmento del programa que tuvimos la semana pasada en Facebook, en el que, bueno, uno de los comentarios que yo hice con usted, y vi algunas personas que decían que Costa Rica tenía suficientes problemas por sí sola como para estar preocupándose de Nicaragua. Y a esas personas yo quiero decirles con todo el respeto
que ojalá salgamos de esa miopía, ese egoísmo de no poder ver más allá de nuestras narices y entendamos que la situación de Nicaragua nos afecta a nosotros como vecinos, afecta a personas como nosotros, y todo esto de que Costa Rica es un país neutral y no sé qué es una mentira, porque Costa Rica ha intervenido, bueno, y lo sabe doña Amelia perfectamente, hace no sé cuántas semanas estaba Costa Rica opinando sobre las Islas Malvinas. Entonces, si Costa Rica opina sobre las Islas Malvinas y se expresa sobre las Islas Malvinas, ¿cuánto más sobre nuestros vecinos que a la larga terminarán en nuestro país y la situación sigue como va? Espero que este pequeño comentario sea de utilidad. No, claro que sí, Joel, muchísimas gracias, mucha suerte y adelante, tanto a usted como a Jesús Tefel también. Y ahora sí, tenemos nuestro panel. Gracias, Jovel, gracias, Jesús. Tenemos nuestro panel para profundizar en estas cosas que hemos escuchado, en lo que vimos ayer, en lo que estamos viendo esta mañana. Costa Rica al final de la noche dice no reconocemos. Daniel Ortega, bueno, Nicaragua informa esta mañana temprano que 74 y resto, 75% de los votos le dan el triunfo a Daniela Ortega. Los muchachos aportan ahora en el programa cosas importantes también. Presento a nuestro panel: politóloga Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; abogado Enrique Sáenz, exdiputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, nicaragüense en el exilio; Javier Sancho, de amplísima trayectoria en el Servicio Exterior costarricense, ex embajador de Nicaragua, conocedor muy claro de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en Nicaragua. Señora y señores, bienvenidos. Comenzamos con doña Laura, que además ha estado muy activa con este tema de llamar la atención sobre Nicaragua. Doña Laura, comienza usted, Costa Rica la escucha. Buenos días. Buenos días, Amelia, y un gusto estar aquí con Javier y con Enrique. Bueno, vamos a ver, creo que no amanecimos en absoluto sorprendidos. Ya esto era una crónica anunciada de una gran farsa electoral. Aquí, sin embargo, me parece que vale la pena repasar algunos puntos que abonan a la carencia total de legitimidad de estos resultados, y luego ver un poco más hacia adelante, fundamentados en las reacciones que ya estamos recogiendo de la comunidad internacional. Viendo lo que pasó ayer, se confirma primero la fuerte influencia y la mezcla de recursos. El gobierno tuvo que movilizar y empeñarse muy a fondo para sacar los poquitos votos que pudo sacar. Si no hubiese sido mediante el uso de los recursos públicos, personal, vehículos, etcétera, no habría podido sacar a la gente. Y de hecho la mayor parte de quienes votaron fueron empleados públicos bajo coacción. Se está estimando por algunas proyecciones que ya se tienen que el fraude podría alcanzar 800,000 votos a estas alturas. Es decir, que Ortega se podría adjudicar un triunfo por encima de 800,000 sobre los 400,000 que se esperaba podía sacar en ausencia de fraude. Entonces vean ustedes cómo van las cosas. Pero quizás lo más hermoso de lo que sucedió ayer, lo que más nos anima a quienes hemos venido acompañando, a los hermanos y hermanas nicaragüenses en esta lucha, es que Nicaragua se quedó en casa, porque efectivamente le robaron el derecho a elegir, y eso confirma que, a diferencia de otros pueblos, Nicaragua está en pie de lucha. No lo está de manera tan evidente como en abril del 2018, porque están bajo un régimen del terror. Las horas que precedieron a la apertura de las urnas electorales se caracterizaron por redadas, básicamente para mandar un mensaje de advertencia. Entonces, estamos en un momento en donde tenemos que seguir adelante. Aquí lo que viene ahora es remontar más allá de el repudio internacional que se está recogiendo Estados Unidos, la Unión Europea, España, Chile, Costa Rica y múltiples organizaciones internacionales, y empezar a formular la ruta de las acciones concretas que permita detener la consolidación de esos resultados que están siendo anunciados por el régimen Ortega Murillo.
Gracias, doña Laura. Seguiremos conversando con usted, de verdad, para profundizar el tema en este programa. El abogado Enrique Sáenz, él es exdiputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, exiliado nicaragüense. Don Enrique. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la presidenta Chinchilla, un saludo al embajador Sancho. Como nicaragüense tengo que decir que me siento reconfortado por la jornada que cumplió el pueblo nicaragüense, que no fue solamente ayer, sino que en todos los días anteriores. En primer lugar, los nicaragüenses en Nicaragua, que dieron una vez más una lección de dignidad y de resistencia pacífica, de rechazo al régimen, ausentándose de las urnas y con esto propinando un golpe político a la pantomima que venía montando Ortega. Además de al pueblo nicaragüense en Nicaragua, los nicaragüenses en el exterior también cumplieron o cumplimos una extraordinaria jornada con foros, debates, incidencia, declaraciones y también marchas en más de 60 ciudades de Europa, de América Latina, del norte de América. Igualmente, mucha vibra en los nicaragüenses en el exterior. Me parece igualmente que este clamor, que en unas veces, en otro tiempo, ha sido fragmentado frente a la comunidad internacional, ha sido recogido adecuadamente por la comunidad internacional y expresado en el rechazo a los resultados de la pantomima. Creo que la principal lección para nosotros los nicaragüenses es la capacidad que tenemos cuando juntamos voces, juntamos voluntades, juntamos esfuerzos en este camino escabroso para recuperar la libertad. Esta jornada que concluyó o que está concluyendo hoy, pero que hoy empieza ya la siguiente jornada, nos deja principalmente esa lección, el valor de luchar a brazo partido, pero hombro con hombro en la misma dirección. Francamente me siento reconfortado por esta jornada cumplida por el pueblo nicaragüense. Pues qué dicha, don Enrique, sí es una forma también de valorarlo. Don Javier Sancho, ex embajador en Nicaragua. Don Javier, ya comienzan números. Ayer de inmediato Nicolás Maduro salió a decir: aquí estoy presente en Nicaragua, y a saludarlos y a felicitarlos. O sea, porque pues uno en un país democrático, aunque ve con preocupación ciertas cosas que pasan en el mundo, dice, bueno, vivimos en un planeta mayormente democrático. ¿Cómo analizan números, actitudes, posiciones que se han ido dando en las últimas horas importantes en relación a este tema que debiliten a Daniel Ortega? Porque decía Joel, y eso es muy importante, decía Joel, será más de lo mismo, estaremos viendo que es lo mismo, al final todos se acomodan. Por eso es que hay algunos que se atreven a llegar tan lejos, porque ven que otros se atrevieron a llegar tan lejos, que entonces ahora lo hacen y dicen, aquí yo hago lo que me da la gana, y al final sí hablan, dicen, se mueven, gritan, pero no pasa nada, y por eso me permite a mí seguir avanzando con esta posición que tengo clarísima, ser el gran dictador. Don Javier. ¿Aló? A ver, Javier. Sí, señor, buenos días, adelante. Muy buenos días, doña Amelia, sus radioescuchas, y cordial saludo a la querida presidenta doña Laura Chinchilla Miranda y a don Enrique Sáenz. Bueno, ayer ya vimos pues la consolidación de esta pantomima, de esta obra teatral, dramática que ha vivido el pueblo nicaragüense ya desde el año 18, y no hay mucho que decir ya en este momento, sino más bien hay mucho que hacer en este momento. Es el momento indicado para que la comunidad internacional de ahora en adelante empiece con el aislamiento que se debe dar al régimen de Ortega y de Murillo. No se puede permitir que se instaure tan fácilmente una dictadura, burlándose de todo el continente, burlándose del mundo entero, donde ayer vimos cómo no existió un verdadero proceso.
Creo, sinceramente, que el ejemplo que puso también Joel es un ejemplo muy válido, el de Venezuela. En Venezuela, en el año 18, el gobierno de Costa Rica desconoció a Maduro, salido de unas elecciones fraudulentas como son todas las que se dan en este tipo de regímenes. Y lamentablemente aquí en Nicaragua no se tiene tal vez ese brazo que sí hubo en Venezuela, que era un parlamento que pudo colocar a Juan Guaidó como presidente provisional y que hasta el día de hoy es el gobierno que Costa Rica reconoce, el del presidente Guaidó. Ahora, en este caso en Nicaragua, se consolida ya la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Vemos cómo las primeras voces que casi sin cerrar las urnas aparecieron felicitando a Ortega, como fue el dictador Maduro ayer por la tarde, y otros más, inclusive lamentablemente hasta algunos costarricenses que fueron invitados y enamorados posiblemente por las atenciones que recibieron allá en Nicaragua, para dejarse decir una serie de sandeces, porque no se les puede calificar de otra manera, gente que posiblemente no tiene más allá en su visión que lo que le da el lente de su anteojo, pero que lamentablemente van a hacerle la corte a un dictador como es Ortega, sin pensar en el daño que se le puede dar a nuestro propio país. Muy bien la declaración, y aprovecho para felicitar a la presidenta Chinchilla ayer, que se dio junto con otros distinguidos expresidentes, entre ellos Fernando Enrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile, señalando ya una ruta clara de lo que se debe hacer a nivel de la comunidad internacional. Eso me parece que esa debe ser una hoja de ruta para utilizar por los organismos internacionales y por los países. Y también tengo que decir con mucha sinceridad que felicito a la administración actual de Costa Rica, porque el comunicado que se dio ayer a las 8:30 de la noche refleja el sentir de la mayoría de nuestro pueblo, el sentir de la mayoría de los costarricenses que creemos en la democracia y que defendemos los derechos humanos, como ha sido una tradición en nuestra política exterior. Muchas gracias. Doña Laura, vamos a ver. Ustedes efectivamente, yo tengo aquí el comunicado en el que firman los expresidentes, incluida usted, Cardoso y Lagos, etcétera, marcando una ruta. Yo le quisiera decir, tomando en cuenta lo que se ha dicho en el programa, que Venezuela es el mayor ejemplo de que al final no pasa nada, y ahí está, y Nicaragua no queremos que pase lo mismo. ¿En qué se diferencia, doña Laura, esa ruta que ustedes marcan de lo que ha ocurrido hasta el momento con casos como Venezuela y otros que están ahí en baño María para poder asumir posiciones como la que ha asumido Ortega? Amelia, yo tampoco quiero, obviamente, dejar de lado muchos de los elementos que han caracterizado el manejo de otras crisis. No quiero dejar de apelar a un gran realismo frente a lo que viene, porque en primer lugar tenemos que destacar que el mundo se encuentra en un pésimo momento para abrigar causas adicionales, y particularmente, y esto es muy triste decirlo, se encuentra en un pésimo momento para abrigar la causa de la democracia. Estamos en medio de una de las más grandes crisis globales, sino la más grande crisis global que ha enfrentado la humanidad, con el tema de la pandemia, los países abonando a su propia recuperación, muy ensimismados en las agendas internas, un crecimiento de las autocracias por todo el mundo, las democracias más sólidas del planeta y más antiguas, como fue el mismo caso de Estados Unidos, han estado sometidos a todo este riesgo del deterioro democrático. Y además, en nuestro hemisferio, nunca hemos estado en un punto tan bajo en materia de diálogo intrarregional, de cooperación y de coordinación de esfuerzos. Esto en otra época difícilmente habría pasado, en donde países grandes con peso relativo como México, Brasil, Argentina y otros concurrían para buscar soluciones y salidas a este tipo de conflictos.
Entonces la situación ciertamente no es fácil y en ese sentido, insisto, no quiero resultar, poco realista, pero también es importante señalar, discúlpenme que se me metió una basura en el ojo, es importante también señalar que Nicaragua no es Venezuela. No es Venezuela por distintas razones. En primer término, Nicaragua no está sentada en las riquezas que tiene Venezuela y que le permitió de alguna manera evadir muchas de las sanciones que se le impusieron. En segundo término, Venezuela jugó muy hábilmente con los temas izquierda-derecha y se respaldó en un bloque importante a nivel global que de alguna manera polarizó la situación venezolana, y en Nicaragua eso no está sucediendo. Daniel la emprendió contra el sandinismo histórico, que ha tenido lazos muy estrechos con la izquierda latinoamericana. La lucha en Nicaragua ya borró toda frontera ideológica y ha unido a muchísimos sectores, desde la izquierda hasta la derecha. Y finalmente, como lo he venido diciendo, en un momento en que la administración Biden ha anunciado dentro de su política exterior la democracia como un valor fundamental, estamos a un mes de la cumbre sobre la democracia que va a ser convocada por él a nivel global. Es muy difícil justificar esto cuando a 3.000 kilómetros de su frontera se está entronizando un régimen mucho más cruel que cualquiera que los hemos visto anteriormente, dinástico, dictatorial. Y a mí me parece que simple y sencillamente esto no se va a dejar pasar. Veo a una comunidad internacional en consecuencia con más condiciones para articular una estrategia diplomática efectiva, combinándolo con sanciones que efectivamente le pasen una factura muy, pero muy alta a Daniel, que nos permita conseguir que se mueva en algún margen para avanzar hacia una salida a esta situación. Doña Laura, vea qué interesante, me dicen las personas que escriben, ¿verdad?, que nos escriben al teléfono que tenemos para recoger los comentarios y las participaciones. Dice, ¿no deberían las democracias trabajar juntas y apartar a las autocracias, dejarlas, por ejemplo, fuera de los negocios? Bueno, vamos a ver, la ley que se aprobó la semana pasada, gracias a la presión de todo ese gran grupo, como recordaba Enrique, de nicaragüenses que han venido muy organizados, muy sistemáticamente presionando en distintos puntos de la comunidad internacional. Esa ley que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, la ley Renacer, es una ley que tiene muchos dientes y muy afilados muchos de ellos. El presidente Biden, estoy segurísima, la va a ratificar esta semana y estoy además segura que van a empezar a aplicarla. Y a partir de ahí hemos venido sobre todo solicitando dos medidas importantes adicionales. Considerar utilizar el CAFTA para hacer sanciones selectivas. No estamos diciendo aquí que se venga a castigar a todas las empresas nicaragüenses, pero sí se puede aplicar a aquellas empresas en donde hay capital de la familia Ortega Murillo y de sus colaboradores ahí involucrados. Y en segundo término, alinear el flujo de los recursos financieros que han venido oxigenando al régimen con las sanciones que se han venido emitiendo por parte de los organismos de derechos humanos. Yo creo que si esas dos llaves empiezan a cerrar, se va a empezar a sentir con más dolor los efectos de esta gran, farsa que organizó el régimen Ortega Murillo y la violación sistemática de derechos humanos que han estado organizando. Muchas gracias, doña Laura. Don Enrique. Sí, las palabras importan y en política importan mucho. Lo primero que quisiera resaltar es que no refleja adecuadamente la realidad hablar de un triunfo de Ortega. Primero, porque no hubo elecciones. Segundo, porque esta pantomima y su desenlace no fortalece políticamente a Ortega. Es decir, resuelve la crisis política que se expresa en prisioneros políticos, suspensión de derechos y garantías constitucionales, aplastamiento de la prensa, un combo de leyes represivas. No lo resuelve, lo profundiza. Esta pantomima resuelve el aislamiento internacional y el descrédito internacional de Ortega.
No, no lo resuelve. Resuelve la crisis económica y sus repercusiones que se expresan en crecimiento del desempleo, del subempleo, en carestía de la vida. No, no lo resuelve. Este resultado restaura la precaria base social de apoyo que tenía Ortega. No, no la restaura. En consecuencia, Ortega lo que ha hecho es patear la bola para adelante y no muy largo, porque tampoco le resuelve una permanencia de 5 años más en el poder. En consecuencia, este desenlace no fortalece a Ortega, más bien profundiza las crisis que ya atraviesa el país. Ciertamente no hace menos complicada la situación, es una situación compleja, pero aquí ya se formó un binomio clave que ha dado resultado en otras etapas de la historia de Nicaragua. Yo soy muy reacio a las comparaciones con otros países, cuando en primer lugar tenemos que comparar con nuestra propia historia. Ciertamente ocurrió lo de Venezuela. Venezuela es no comparable a Nicaragua, pero si nos vamos un poquito atrás podemos recordar a Fujimori y la historia fue diferente. En el caso de Nicaragua, en el 79 tuvimos una insurrección armada que contó con el respaldo de la comunidad internacional, a pesar que la inmensa mayoría de los países latinoamericanos estaban encabezados por dictaduras militares. Y, sin embargo, con el apoyo de la comunidad internacional, el pueblo nicaragüense derrotó por la vía armada a una dictadura. En 1990, en medio de una crisis bélica, el pueblo nicaragüense, esta vez por la vía del voto, derrotó también a un gobierno autocrático. En el 2018, el pueblo nicaragüense salió otra vez por una tercera vía, que fue la protesta popular, y ayer utilizó una cuarta vía, que fue el rechazo por la vía de la abstención. En consecuencia, creo que este binomio, que ya ha contribuido a que Nicaragua salga de sus problemas, que es el apoyo internacional, pero sobre todo el esfuerzo de los nicaragüenses por distintas vías, está planteado. Tenemos un desafío, pero no creamos que Ortega la tiene fácil. No la tenemos fácil nosotros, pero la tiene más difícil Ortega, y tenemos que mentalizarnos con esa visión. Y por eso empecé diciendo que yo me sentía reconfortado, porque lo que tenemos son indicios positivos, oportunidades, pero por supuesto no es que esté fácil ni el camino sea llano. Finalmente, yo igual no caería en la guerra de los números, que si Ortega dice el 75% que se participaron, por una razón muy sencilla. Quienes están contando en Nicaragua, y ni siquiera contando, esto ya lo tienen predeterminado, no son servidores públicos, son sirvientes de Ortega, a quien le deben los ingresos que tienen por ocupar esos cargos. Van a hacer lo que Ortega les diga, o ya les dijo que van a poner en los números. En consecuencia, comparar igual con un proceso electoral más o menos en otros países más o menos democráticos, igual sería no utilizar el foco correcto. Entonces, la guerra de los números tampoco tiene sentido en un proceso ilegítimo de punta a punta. Bueno, un aporte también muy importante nos hace. Aquí dicen, vamos a ver lo que dicen las personas. Ortega tiene a los presos políticos como una garantía de negociación. Ahora quizás los usará para lograr con su liberación acuerdos internacionales. ¿Será posible? Dice Ronald Sánchez. Andrés G. White, ¿cómo piensan que se mitigarán los impactos de las medidas que proponen los ilustres sobre la gente de a pie? Las personas ricas en el poder no sienten las acciones internacionales, son generalmente las más vulnerables. Dice, Ortega sabe que la ubicación geográfica de Nicaragua puede afectar el comercio de la región y no va a haber, por tanto, ningún cambio. Bueno, aquí dice, qué buen aporte, qué dicha. De eso se trata, de darle usted elementos de juicio. Señor Sancho, a esta altura comienza
¿verdad? Vienen los siguientes movimientos con la experiencia que vemos reflejados. Doña Laura lo dijo excelentemente bien. El señor don Enrique aporta algo más, ¿verdad?, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la valoración, y yo lo entiendo muy bien, porque ayer yo hubiera borrado un montón de cosas que pasan diciendo, bueno, si esto es propaganda para Ortega, que por sí se va a quedar ahí un montón de años, también pasa por eso, por cómo el mundo lo vea, lo siente, lo hable, lo exponga o no lo exponga, dice, no creo en él, pero le doy toda la presencia, la credibilidad, el soporte de la palabra, como decía don Enrique también. Señor Sancho. Pues tanto doña Laura como Enrique han hecho un excelente enfoque de lo que es la realidad en este momento, doña Amelia. Entonces, yo diría que, bueno, en realidad con la situación en Venezuela, aunque hay un punto de comparación desde la parte óptica política, no la podemos comparar por la situación geográfica, ni tampoco por, como lo dijo la presidenta Chinchilla, por el poder económico que tiene Venezuela y el régimen de Maduro en este momento. De ahí que las sanciones que se le impongan de ahora en adelante al régimen orteguista deben de ir en esa línea de afectarlo y aislarlo también diplomáticamente, y para eso esta semana tenemos la reunión de la OEA en Guatemala, que va a ser de modo virtual, pero donde los países podrían pedir que se coloque el tema de Nicaragua como prioritario y analizar ya sanciones más concretas, y pasar también, como se ha dicho en muchas oportunidades, del discurso retórico hacia acciones concretas en el plano diplomático y económico, político-económico, contra el régimen de Ortega y Murillo. Es difícil la situación porque la población nicaragüense está muy golpeada, ha sido una población agredida a lo largo de los años, desde la época de Somoza, luego 11 años también que hubo de sandinismo, del 79 al 90, y posteriormente un gobierno como el de Arnoldo Alemán, que también no contribuyó en nada a la democracia de Nicaragua. Y parte de lo que estamos viendo hoy en Nicaragua se debe señalar también como responsable a quienes fueron también aliados en algún momento de Ortega y de Murillo, que les ayudaron a consolidar la situación que se tiene en este momento. Sánchez, pero usted conoce mucho un tema del que nos están preguntando aquí. Viene una masiva migración hacia Costa Rica. ¿Qué hará el gobierno de Costa Rica? ¿Se está preparando el gobierno de Costa Rica? Hemos hablado de eso, no sé si se manejan números, no sé qué movimientos habrá habido, lo estamos averiguando en ameliarueda.com, si hubo mucha gente que se viniera este fin de semana o que se esté viniendo en las últimas horas, pero realmente es un tema que usted lo ha estudiado. ¿Usted ve que de verdad en Costa Rica nos estemos preparando o el no hacer nada es suficiente? Me parece que Costa Rica no está preparada. En el programa anterior y en alguna otra oportunidad, doña Amelia, que gentilmente usted me ha invitado a estar acá dando mis opiniones sobre el tema, he dicho de que migración de Costa Rica no está preparada desde el punto de vista humano. Sé que hace un gran esfuerzo de muchos, de la mayoría de los oficiales de migración que están a cargo de eso, pero no podemos con 415 oficiales, que son los que están activos, cubrir toda una zona fronteriza, cubrir todos los puestos fronterizos que tiene el país y especialmente vigilar debidamente la zona norte. Tampoco la fuerza pública tiene las condiciones de avituallamiento y de trabajo que se le deberían de dar a una fuerza de tarea tan importante como debe ser la Policía de Fronteras. Entonces, en este caso, yo creo que la migración va a seguir aumentando porque se juntan dos situaciones. Una, la represión violenta que se seguirá dando a lo interno de Nicaragua por parte de la dictadura, y la otra es la facilidad que tiene el nicaragüense pues de ingresar a nuestro país, de pasar por puntos ciegos de nuestra frontera sin ningún control migratorio. Los datos que hay son realmente preocupantes.
Se habla de más de 100.000 solicitudes de refugio que están en espera para ser tramitadas, y que incluso la Dirección de Migración está dando citas para abril o mayo del año 23, o sea, ya inclusive en otro gobierno. No existe una política de Estado como en algún momento sí la tuvimos en materia migratoria en la administración de la presidenta Chinchilla, cuando hicimos una gran reforma en Nicaragua de todo nuestro sistema consular, donde implementamos un servicio consular ligado a migración. Eso es lo que opera ahora. Pero realmente son pocas las visas que se dan en este momento. La gente casi que ya no solicita visa. La gente va, mejora la frontera y pasa sin ningún trámite ni ningún requisito. Según informes que me han llegado en las últimas horas, se habla que en el mes de octubre han ingresado aproximadamente 40.000 personas. Eso es una cantidad exorbitante para un país como Costa Rica. Aquí es donde también el gobierno debe llamar la atención a los organismos internacionales. Debemos de prepararnos, deben de establecerse centros de control y centros de atención de los migrantes, porque la migración es un drama humano. Y aquí vuelvo a repetir lo que he dicho otras veces. Aquí el problema no es Nicaragua. Aquí el problema no son los nicaragüenses. El pueblo de Nicaragua es un pueblo noble y trabajador, al cual hay que ayudarlo y al cual hay que acogerlo con todo el cariño que podamos darles y todas las facilidades que se les permitan. Pero también hay un tema acá que nos lleva a diversos planos, incluso al plano económico, a los planos de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. Debemos ser muy cuidadosos de quiénes son los que ingresan a nuestro país. Y entonces, con una migración descontrolada como la que estamos viendo en este momento, donde en gráficos que también se han publicitado en las últimas horas, vemos y que son de fuentes confiables porque nacen incluso de organismos internacionales que están trabajando en el tema de migración, vemos cómo hay un aumento enorme en las solicitudes de refugio en Costa Rica. Se confunde mucho la palabra refugio con la palabra asilo. Aquí la mayoría de los nicaragüenses que están en el país, así como también otros cientos de venezolanos y de cubanos que están también acá y conviven con nosotros, lo que tienen son trámites de refugio, y eso es donde hay una presa enorme de solicitudes. Hablan de más de 100.000 solicitudes. Hablan también de una gran y creciente cantidad de solicitudes en el mes pasado de octubre. Repito, se dice que son 40.000 según fuentes internacionales. Entonces, habría que ver qué es lo que está pensando hacer la administración actual de Costa Rica y qué le va a tocar acometer también a la futura administración que llegue a gobernar nuestro país a partir del 8 de mayo. Lo veo complejo el tema migratorio por todas esas razones, pero también hay que ser consecuente con nuestros principios de protección y de promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Aquí muy puntual para don Enrique y luego doña Laura me cierra el programa de hoy. Don Enrique, preguntan ¿qué es el Parlacén y por qué reconoció la victoria de Ortega? Bueno, esto me conduce precisamente al tema que pensaba abordar a propósito de lo que mencionaba el embajador Sancho. La presidenta Chinchilla encabezó una iniciativa de carácter regional centroamericano. El problema Nicaragua solo se puede entender y además contribuir a resolver en una dimensión regional. Uno de los participantes mencionaba el tema del comercio intracentroamericano y la posibilidad de chantajear que tiene Ortega transformándose en un tranque para el comercio intracentroamericano. Pero igual el embajador Sancho se refería a grupos económicos prominentes en Nicaragua que sirvieron de puntal a la dictadura, pero no solo de Nicaragua, sino que grupos prominentes de otros países centroamericanos fueron beneficiados con protección casi mafiosa por parte del régimen. En consecuencia, Ortega también tiene aliado a nivel regional, y parte de la perspectiva regional, y no es para ser tremendista, esto yo no lo estoy inventando, Ortega está intentando internacionalizar el conflicto. El ministro de Defensa ruso, no fue un vocero cualquiera, mencionó en una declaración que Ortega
había solicitado armamento sofisticado y entrenamiento para el ejército de Nicaragua. En consecuencia, además del tema de derechos humanos, además del tema de democracia, también está el tema de la interdependencia económica de la región, está el tema de seguridad regional y hablando de el tema de las migraciones, que por supuesto en el caso de Costa Rica, de donde hemos recibido solamente solidaridad, lo que ocurra con Costa Rica también es problema nuestro y nosotros estamos obligados a acompañar a la sociedad costarricense porque la comunidad internacional tiene que poner la carga que recibe Costa Rica con las migraciones. Hay que poner el acento y yo animaría, con todo respeto, a la presidenta Chinchilla a relanzar esa iniciativa centroamericana que coloca la problemática regional que está interconectada y es necesario también colocarla en ojos de la comunidad internacional. Ya en el mes de julio, por primera vez, el número de migrantes nicaragüenses retenidos en la frontera de Estados Unidos superó por primera vez al número de salvadoreños retenidos en la frontera. En consecuencia, yo debería estar clamando únicamente por la situación de Nicaragua, pero estoy consciente de la vinculación estrecha con Costa Rica en primer lugar, pero la dimensión regional, y es en esta dimensión regional que debe enfocarse una solución de largo plazo. La expresión del Parlamento Europeo no es más que la expresión de los aliados de Ortega en Centroamérica, que nos confirma la necesidad de adoptar esa visión regional. Muchas gracias, don Enrique. Doña Laura, nos quedan 2 minutos. Quiero que usted, por favor, me cierre el programa y lo que hemos reflexionado, informado y aportado en opinión al tema de Nicaragua hoy. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que después de haber escuchado los excelentes aportes de Enrique, de Javier, y bueno, a la luz de lo que hemos venido de manera muy personal viviendo y compartiendo, efectivamente estamos frente a un escenario sumamente delicado. Esto no va a tener una resolución fácil ni sencilla. El tema en sí mismo de Centroamérica, desgraciadamente, a diferencia de otras oportunidades en donde Centroamérica ofrecía posibilidades de salida, en este momento Centroamérica se ha convertido más bien en un factor que profundiza la crisis, porque hemos visto en lo fundamental a los países de la región arrastrando los pies, por decirlo menos, con excepción quizás del caso de Costa Rica, y los otros países cuidándose muchísimo, y en algunos de ellos más bien casi que prestando el voto en algunos foros internacionales. Entonces seguiremos insistiendo en la necesidad de que la respuesta al tema de Nicaragua se dé en el marco de la región centroamericana, porque todas esas condiciones que manifestó Enrique son necesarias, pero sí hay que tener un gran grado de realismo. Costa Rica tiene que tomar sus medidas, habrá que diseñar una estrategia para Centroamérica y la comunidad internacional tiene que seguir una ruta muy clara, una hoja de ruta muy clara. Y es lo fundamental, yo creo, Amelia, que lo que faltó siempre en Venezuela es lo que no puede faltar en Nicaragua, que es una estrategia diplomática, concertada y consistente. En el caso de Venezuela, hubo una posición diplomática sumamente errática de parte de la comunidad internacional. Un día se hablaba de que todos los escenarios estaban sobre la mesa, otro día se hablaba de que se iba a invadir a través de mercenarios el territorio venezolano, otro día se abrigaban las negociaciones en uno y otro país, pero nunca hubo consistencia en la estrategia diplomática. Si conseguimos que en el caso de Nicaragua la comunidad internacional se autoconvoque, se lidere por un par de países, por lo menos del hemisferio, por Estados Unidos, la Unión Europea, yo creo que sí podemos empezar a ver una luz al otro lado del túnel, en donde Nicaragua pueda volver a soñar con la restitución de su democracia.
Muchísimas gracias a doña Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, a todos los participantes del día de hoy en el programa, y nos vamos hasta mañana buscándole más enfoque, no solo al tema Nicaragua, a los grandes y serios problemas que tenemos en Costa Rica. Tenemos que atender con prioridad todas las prioridades, que son muchas. Hasta mañana.